Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos otro análisis de la economía argentina con una pregunta. ¿Y si Caputo tiene razón? El problema sería si no es que la tiene. Bueno, hablamos de un desequilibrio macroeconómico. Toda la teoría económica avala la posición de una Argentina que está en una situación incierta en el sentido que tiene mejores indicadores, pero el resultado que estamos obteniendo no es el suficiente como para asegurarnos un proceso de crecimiento y, por supuesto, de desarrollo hacia el mediano y largo plazo por una cuestión muy simple. El riesgo país ha disminuido. Podemos ver un gráfico de evolución del riesgo país elaborado por JP Morgan que sigue rondando los 600, un día 630, otro día 650 puntos, pero si observamos tiene una resistencia bastante importante a poder quebrar los 600. Lo ideal sería llegar a los 300, y ahí viene el tema de ¿y cuándo va a llegarse a ese riesgo país que va a permitir una colocación de deuda mucho más barata y por lo tanto posible de pagar que la que tenemos hoy como oportunidad? Es de destacar que muchos privados se están endeudando obteniendo tasas de interés alrededor del 8% en dólares anual, lo cual significa que con las tasas internacionales el riesgo país implícito podría quedar en los 400 puntos y el riesgo soberano nacional siempre es por debajo. O sea que Argentina hoy, en términos implícitos, por el endeudamiento que están obteniendo desde empresas como Cresut u otras empresas que están consiguiendo financiamiento Vista, bueno, está teniendo una tasa de descuento que está por encima de la norteamericana en unos 400 puntos para las empresas. Es lógico que la nación tenga menos, dado que es la entidad de menor riesgo dentro de la economía. Por una cuestión muy simple, es la que pone las reglas de juego, es la que obtiene financiamiento de organismos supranacionales. En definitiva, es menos riesgosa que cualquier agente económico que esté operando dentro de la misma economía. O sea, ahí tenemos un tema de no bajan los bonos lo suficiente para convalidar un riesgo país más bajo, pero en términos implícitos por el nuevo endeudamiento de otros agentes económicos, la tasa parecería ser menor. Si vemos la inflación, sí, se ha logrado una reducción muy importante de inflación. No es más un problema para los argentinos en términos relativos, al lado de la falta de empleo para algunos, de la falta de ingreso en términos reales para otros, o combinados, o la inseguridad. Bueno, eso sí puede estar cobrando más importancia, dado que ya no tenemos, como sucedió años atrás, hablamos de 2 años atrás, una tasa interanual del 200%, con una tasa mensual, está bien, luego de un ajuste cambiario que superó el 20%. Hoy estamos en niveles de inflación del 2,5, 2,3, 2,4. Veremos cuánto es lo que se publica para el mes de noviembre. Seguramente está en el rango entre el 2 y el 2,5. No es cero, y anualmente entonces nos vamos a una posibilidad de una inflación que esté por encima del 20% al 30%. Todo depende si se alcanzan los, incluso se lo quiebra o no en los próximos meses. Pero la inflación en términos relativos es menos problema que antes. El riesgo país cuando asume Milei estaba encima de los 2.000. Hoy el problema es que no lo bajamos de los 650 puntos o 600 puntos. Pero hay temas macroeconómicos que sí están mucho mejor. Si vemos ya lo que es expectativas hacia el futuro, la inflación, según expectativas de mercado, está más cerca del 20 que del 30%, hablando a futuro, en los próximos 12 meses. O sea que hay un desequilibrio macroeconómico, pero mucho menor. Si vemos el dólar, acá sí es la gran disputa. ¿El dólar ha subido? Sí, pero ha subido mucho menos que la propia inflación en los últimos meses. Estamos a un nivel de dólar cercano o menor que el que teníamos en julio del año pasado, y midiendo como tengamos ganas, la inflación por lo menos fue entre julio y el mes de noviembre de por lo menos el 45-50%. O sea que, o más todavía, porque tenemos parte de la inflación que corresponde, que fue del año 2024, en donde bajamos del 200 del año anterior a un nivel más cercano a 100, pero este año va a terminar en 30. Si tenemos la de este año más una parte importante del año pasado, la inflación
definitivamente no puede ser compensada por un tipo de cambio que ha aumentado casi el 0% entre julio del año pasado y ahora. Y ahí está la gran dificultad y el desequilibrio más evidente en un mercado que no está libre para todos los agentes económicos. Si observamos en este desequilibrio macroeconómico, podemos ver qué sucedió con la actividad, el EMAE, y vemos un EMAE largo acá, 5 años, y cómo es la evolución de la actividad en Argentina en 5 años. Se ha dado una recuperación, por supuesto, luego de un ajuste importante. Acá podríamos ver por fechas desde a ver, creo que acá hay un gráfico que lo deja mucho mejor. Acá podemos ver distintos periodos de fuerte contracción. Acá estamos teniendo el 2020, luego sí, lo que fue el año 2023 con una parte inicial del 2024 y bueno, ahí viene una recuperación a nivel interanual que me está dejando en ese 5% del cual se habla, pero si nos fijamos en dónde estuvo sobre todo la gran recuperación, vemos que hay sectores, la intermediación financiera, la pesca, no gran generador de empleo. Después tengo otros como, bueno, el sector financiero y así distintos sectores que han tenido una evolución interanual bastante importante, pero después tengo otros que han tenido un ajuste importante y ahí tengo la industria manufacturera y la administración pública, dos sectores fuertemente perdedores y grandes generadores de empleo o que han tenido que expulsar empleados. Y ahí es donde venimos a esa sensación, sobre todo donde los medios más hablan que eso, el conurbano bonaerense, vivimos con prensa de la provincia de Buenos Aires o de Ciudad de Buenos Aires y nos enteramos de la realidad de esa zona del país. Obviamente, 40% de la actividad económica, una parte muy importante de la población está ahí, y no quizás tanto de otros sectores que tienen un dinamismo muy importante, mucho menos empleadores de mano de obra y, por supuesto, una repercusión mucho menor por hasta la menos posibilidad de ser presentados en los medios. No quiero decir que lo que no está presentado por los medios compensa exactamente a lo que sí es presentado, sino que hay sectores dinámicos que han tenido una fuerte evolución y que no han podido compensar en términos de empleo y también de repercusión a lo que es el cierre de la fábrica de Whirlpool, de Essen y los decenas o cientos de empresas que tienen un ajuste importante, no en lo que es su red de distribución. Y acá es algo interesante para mostrar el intercambio comercial argentino: exportamos, importamos. Este es al mes de octubre, el último publicado por el INDEC, con un saldo comercial positivo. Este saldo comercial potencialmente va a ir disminuyendo si observamos sobre todo qué es lo que estamos exportando, destinos, etcétera, y nos vamos a encontrar que Argentina fuertemente es un importador de materias primas, de bienes de capital, mucho de automotriz, y lo que exportamos son sobre todo, más allá de los destinos, productos primarios. O sea que si vemos acá los principales productos que son de exportación, nos vamos a encontrar que tenemos todos productos primarios, y cuando nos vamos a la parte de la importación, sobre todo bienes industriales. Si vemos los términos de intercambio más allá de esa realidad y hacemos una comparación, esto es sacado directamente del informe del INDEC. ¿Qué es lo que ha sucedido? Tenemos una situación en la cual los términos de intercambio no están a nivel tan bajo como uno podría decir, dado un atraso cambiario. Sí, tenemos un atraso cambiario o es un atraso relativo en términos de la comparación interanual, pero había tenido una fuerte suba del tipo de cambio al final de la gestión de Alberto Fernández Massa. La estabilización de ese tipo de cambio, que había ganado muchas posiciones, implica sí un retraso respecto a esa situación, pero no respecto a la situación inicial. Esa sería más también la posición que entiendo que tiene el Ministerio de Economía, y que seguir forzando una suba del tipo de cambio puede uno hacer
rebotar más la inflación y al mismo tiempo es ir a la receta que siempre por la cual se ha optado, que es subir el tipo de cambio y no justamente buscar la eficiencia. Bueno, veremos cómo seguimos en los próximos meses. Lo que vemos es que los argentinos estamos importando no solamente bienes finales industriales, sino cada vez más servicios, por ejemplo, servicios reales, servicios como el turismo, y vamos a tener un récord, una balanza de turismo bastante deficitaria que incluso puede estar superando la del verano 2017-2018. Nuestros vecinos contentos, pero están viendo un boom de las reservas y las locaciones que se están realizando en sus balnearios, dándole mucha posibilidad de demanda captada de su vecino con dólar más, llamémoslo, apetecible, que es Argentina. Por ejemplo, hablo de Uruguay o de Brasil. Ahora, justamente el salto de las importaciones que estamos viviendo, en donde quien produce encuentra que puede traer del exterior un producto a un tercio del valor local, significa que poco a poco va a darse un deterioro en la balanza comercial, una superávit cada vez menor, la posibilidad de un deterioro, pero al mismo tiempo la cuenta corriente necesariamente negativa, y eso requiere de un financiamiento. Entonces acá uno puede preguntarse, ¿Caputo tiene razón? Y va a tener razón mientras que obtengamos financiamiento. Si obtenemos financiamiento, dado un financiamiento en dólares en términos relativos bajo en comparación internacional, uno diría, bueno, tenemos muchísimo para financiarnos. Ahora, ojo que el antecedente de los defaults que tiene Argentina, sumando incluso el default, ahí siempre hay que recordar, el default de la CUNSA, a la última parte de Macri, donde hasta defaulteamos la deuda en pesos, bueno, ya nos da una diferencia importante respecto a otros que están mucho más endeudados, pero que siempre han honrado sus obligaciones. Si vemos la comparación interanual de exportaciones e importaciones, vamos a ver que el acumulado a nivel anual de Argentina muestra una suba de las exportaciones, pero la suba más importante de las importaciones, en donde tenemos algunos sectores que superan el 100%, como lo que es automotrices y bienes de consumo con más de un 60%. Y ahí tenemos entonces un problema. Industria totalmente importado, seguimos exportando productos primarios hacia el resto del mundo, no tenemos tanto dinamismo en otros sectores, o sea, manufacturas agropecuarias, ni hablar manufactura industrial, entonces disminuimos sí un gran aumento en la energía. Entonces, productos primarios, energía, un gran aumento, un ingreso de divisas interesante, no necesariamente van a solucionar el problema del empleo, y vamos hacia otro tema, y es la inversión. La inversión que se va a realizar, por supuesto, un gran sector, muy, pero muy importante en la demanda, es en algunos sectores que son muy localizados en la energía, vistas en deuda para poder aumentar su inversión en el área de vaca muerta. Está perfecto. El tema es qué dinamismo genera realmente en la economía, o solamente es obtención de divisas para poder estar financiando un déficit de cuenta corriente. La misma colocación de obligaciones negociables por parte de estas empresas en divisas, hablo de un Cresud, Vista o provincias que salen a endeudarse, bueno, implica la liquidación, sea aprovechable esta para pagar importaciones. Banco Central o Tesoro, el FMI nos está pidiendo que aumentemos, que dice diseñe un plan más, llamémoslo, ambicioso en cuanto a la captación de reservas por parte del Banco Central. Si todo el mundo coincide, acá está el tema. ¿Caputo tiene la razón o no la tiene? Caputo tiene, con los números que muestra, una razón muy importante, y es el que está gestionando día a día. Uno entiende la posición de él porque todo el mundo puede dar, así como uno de un video que puedan ver un par de cientos de personas, su parecer, pero no tenemos que resolver el día a día de la gestión de Argentina. Sí, lo tienen que hacer ellos, todos los días conviven con la gestión del Banco Central, del Tesoro, encontrarse con los gobernadores, encontrarse con todos los distintos líderes empresariales, por otro lado, tengo a toda la parte que corresponde al sindicalismo y toda la problemática social y lo que puede corresponder a una economía en funcionamiento. Alguien dirá, y te olvidaste de la política industrial, y otro dirá, no, la política industrial es esta y es destruir a las empresas. Y en medio de todo eso tienen
10, 15 horas para poder estar gestionando y mañana otra vez seguir gestionando. Uno entiende su posición y dice, lo que menos quiero es otro problema más grande. Ya lo vimos en las elecciones. Ahora hay que recordar que si no era por Bessent, no llegamos a las elecciones como llegamos. O sea que si todo el mundo alerta a lo mismo, con buena intención o mala intención, algunos dirán se cae todo porque no están cumpliendo con las metas de reservas, esto cuando tenga financiación se cae todo, y otros dirán lo mismo. Como no quiero que se caiga todo porque quiero que esto sea un éxito, denle un poquito de bolilla a la teoría económica, hay que asumir un poco más de riesgo, le dicen un poquito más de ambición y consigan reservas. Bueno, esta es una visión particular. En el medio entendemos que las tasas de interés no se pueden mantener como hasta ahora. Es necesaria controlar la inflación, incluso disminuirla para que bajen las tasas nominales. La morosidad de los bancos ha sido muy elevada. Se espera que para después del primer trimestre del año 2026 esa morosidad empiece a disminuir. Será importante, fundamental, no la emisión de dinero, sino la posibilidad de monetizar ingresos de divisas para de esa manera otra vez aumentar la cantidad de dinero, bajar tasa de interés y que el consumo pueda estar también potenciado por una posibilidad de financiamiento que brindan entidades financieras. Es la posición subjetiva que uno tiene, sí, basado en que tenemos hacia adelante una necesidad de expectativas que cambien, tasa de interés que baje, reservas que se robustezcan, tipo de cambio que mesuradamente tenga una evolución acompañando a la inflación, que nuevamente aumente la actividad y, por supuesto, todo esto va a requerir de un cambio institucional y reformas con mucha voluntad. Seguramente en diciembre se avanzará en el presupuesto y algunas de las primeras reformas, y si hay un calendario para el Congreso extraordinario, seguramente durante enero o febrero se podrán avanzar el resto de las reformas y Argentina cumplirá con este derrotero de ante las reformas, lograr nuevas expectativas, bajar componente de riesgo, mejorar la posibilidad, sobre todo después del primer trimestre del año 2026, de incrementar las reservas, el tipo de cambio, adecuarse al que corresponde, donde el Banco Central genuinamente pueda comprar reservas y la actividad del año 2026 sea igual o mejor a la del año 2025 y así todos podemos tener un mejor nivel de vida y bienestar. Mi nombre es Santiago Tamus. Este es un análisis más económico y no de mercados como acostumbro a realizar. Cualquier tipo de consideración, bienvenida sea, ya sea por email a santiagotamus@consultorfinanciero.com.ar, también santiagotamus@gmail.com, de la página web del consultor financiero, desde la parte de contacto quedan sus datos, y si no, debajo de este video en la red social que lo estés viendo. Hasta luego.